Bueno, chicos, entonces cuando hablamos de sistema respiratorio, debemos de hablar de la vía de ingreso del aire hacia el cuerpo. Y en esa entrada de aire vamos a tener lo que son la presencia de oxígeno. Entonces, tenemos una vía de entrada de aire principal que sería la cavidad nasal. Y luego tendríamos otra vía de ingreso que sería la boca. Bueno, entonces cuando hablamos de la cavidad nasal, pues debemos de referirnos a esa estructura, como explicaron nuestros compañeros ahora, que es la cavidad nasal. La cavidad nasal es una estructura ubicada en la cara, que está delimitada por unos huesos, tiene unos cartílagos, y ella es la puerta de entrada del aire al cuerpo. Bueno, entonces aquí tenemos una parte ósea, que es esta, que corresponde al septo o tabique nasal, conformado en la parte superior por la lámina perpendicular del hueso etmoides, que es este que voy a señalar aquí, y la parte inferior, que ya lo señalé, por el vómer. Lateralmente hay unas elevaciones, estas que tenemos aquí, corresponden a las conchas, a los huesos de las conchas nasales inferiores, que son huesos aislados, son huesos independientes de la cavidad nasal. En la parte superior, aquí vemos las conchas nasales medias, y arriba, no lo alcanzamos a ver aquí en el corte, las conchas nasales superiores, que corresponden a eh, partes de la lámina perpendicular del hueso etmoides. Lateralmente de la cavidad nasal encontramos estas elevaciones, estas depresiones, que son unos espacios que se denominan los senos paranasales. Entonces los huesos que tienen senos paranasales son 4: el hueso de la maxila, el hueso frontal, que lo vemos arriba. Más internamente en esta región tenemos los senos paranasales del hueso esfenoides y del hueso etmoides. Entonces aquí seguimos un poco más abajo y vemos pues la relación. Aquí si alcanzamos a identificar las conchas nasales superiores, míralas aquí, que son estas. ¿Listo? ¿Para qué nos sirven los senos paranasales? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir para qué sirve? Ellos producen el moco, ¿no? Bueno, los senos Porque paranasales son están... cubiertas, Dime. están cubiertas por una mucosa que mantiene un nivel de humedad. Son como cámaras de resonancia. Son cámaras de resonancia, muy bien. Están cubiertas por un tejido mucoso, como dice María Paula, ahí se genera moco, y cubren esos espacios. Esos senos paranasales, cuando se inflaman por el alto contenido de mucosidad que hay allí, a eso se le llama una sinusitis. Y la cavidad nasal, en su parte posterior, atrás, se comunica con la cavidad oral a través de unos espacios que vemos aquí, que se denominan las coanas, que son estos. Entonces veamos ahora un corte. Les muestro un corte superior, un corte sagital. Entonces, la cavidad nasal, en su parte superior, la vamos a dividir en dos porciones. Entonces, esta porción corresponde a la porción olfatoria y la parte inferior a la porción respiratoria. Entonces, la porción olfatoria, ¿con qué par craneal se va a relacionar? Con el primer par craneal. Con el primer par craneal, que es el nervio Olfatorio. el nervio olfatorio. Entonces aquí recuerden que en esta parte va a haber está la lámina cribosa del hueso etmoides, por aquí. En la parte superior está el bulbo olfatorio, que corresponde al primer par craneal,
y aquí van a ver unos filamentos olfatorios. Entonces, las moléculas de olor que vienen mezcladas con el aire van a llegar aquí, van a hacer sinapsis. Hacia la parte posterior voy a tener esta estructura que corresponde a la nasofaringe. Ustedes hablaban de una estructura muscular que va a estar presente en la parte anterior de los cuerpos vertebrales de vértebras cervicales, que va a corresponder a la faringe. Entonces la faringe, en relación con la cavidad nasal, forma la nasofaringe. Aquí va a haber un orificio, que es este que vamos a encontrar aquí, que se llama el orificio faríngeo de la tuba auditiva. Ese orificio va a comunicar el oído medio con la cavidad nasal. Por eso, cuando nos da gripa, es posible que nos dé una otitis. O también puede pasar que, por ejemplo, si subimos a cierta altitud, si vamos en ascensor, si estamos viajando en avión o hacemos inmersión, se nos puedan tapar los oídos porque la membrana del tímpano se puede desplazar. En esta región vamos a encontrar una elevación, que aquí la señalo, que se llama el toro tubarum y que va a estar pues rodeando este orificio. En la parte inferior, entonces vamos a tener, como les indiqué, la porción respiratoria. Por aquí entra el aire. En la fosa nasal van a haber unas vellosidades. ¿Cómo se llaman ellas? Aquí. ¿Los fibrillos? Las vibrisas, que son los pelitos de la nariz. ¿Y qué función tienen los pelitos de la nariz? ¿Qué función tienen, chicos? Un filtro. Es un filtro. Entonces sirven para retener las moléculas de polvo, calentar el aire, humidificarlo y servir como una barrera. Entonces el aire entra por allí, se va hacia la parte posterior. Van a haber unos espacios que les dije que se llaman las coanas, que van a estar más o menos a esta altura, y el aire va a pasar de la cavidad nasal y va a ir hacia abajo. ¿Listo? Continúa. Entonces, cuando continúa, imperiosamente va a tener que pasar por una región que se llama la orofaringe, que es la parte de la faringe que se está relacionando con la cavidad oral. La cavidad oral también nos permite a nosotros ser una vía de ingreso de aire, porque en ocasiones si no respiramos por la nariz, respiramos por la boca. Eso puede tener una causa. En la parte posterior de la cavidad nasal, aquí, tengo el receso faríngeo. Y en este punto va a haber una tonsila, que se llama la tonsila faríngea, más conocida como la adenoides. Esta tonsila se puede dilatar, se puede aumentar el tamaño, puede bloquear esta parte, y al bloquear esto, ¿qué va a pasar? No puedo ingresar el aire de la forma normal, entre comillas, entonces voy a tener una respiración de tipo oral. Son las famosas adenoides. Las conchas nasales que les hablaba al comienzo son también conocidas como cornetes, pero nosotros le vamos a decir conchas nasales superior, media e inferior. ¿Hasta allí vamos bien? Chicos, ¿vamos bien? Sí, profe. Entonces de allí la faringe se va a relacionar con la laringe y a esto le vamos a llamar la faringolaringe o la porción laríngea de la faringe. Entonces el aire que ingresa por cavidad nasal o por cavidad oral se debe de ir por esa estructura que es la laringe. Bueno, entonces la laringe
es un tubo, bueno, no es un tubo, es un espacio que está conformado por unos cartílagos. En total, ¿cuántos cartílagos tiene la cavidad, tiene la laringe, perdón? 9. Tiene 9. ¿Qué son? Cartílago epiglótico, tiroideo, cricoideo, cartílago aridenoideo, corniculado y cuneiforme. Pero en los cartílagos aritenoideo, corniculado, cuneiforme tenemos 2 de cada uno. Sí, entonces tenemos 3 cartílagos pares y 3 cartílagos impares, o sea, los pares en total son 6 y 6 más 3 da 9. Entonces estos cartílagos van a ser este, que es el epiglótico. Aquí tenemos una vista anterior. Este que señalo aquí, que es el cartílago tiroideo, más conocido como la manzana de Adán, y este, que es el cartílago cricoideo. Estos son los 3 cartílagos pares. La laringe va a relacionarse con este hueso, que es un hueso flotante, es el único hueso que no está articulado con otro hueso y se llama el hueso dioides, que va a presentar un cuerpo, que es esta porción que señalo aquí, un cuerno menor y un cuerno mayor. En la parte inferior vamos a tener una estructura conformada por anillos, que se llama la tráquea. Entre anillo traqueal y anillo traqueal va a haber un espacio que va a estar cubierto por un ligamento que se llama el ligamento anular. Como aquí tengo el cartílago cricoideo y ese es el primer anillo traqueal, este cartílago se llama el cartílago cricotraqueal. Entre el cartílago tiroideo y el cartílago cricoideo hay un ligamento que se llama el ligamento cricotiroideo, que es el sitio en el cual se hace un corte como una medida de emergencia y eso se le llama una cricotiroidectomía o una cricotomía. En la parte superior entre el hueso dioides, que es este, y el cartílago tiroideo va a haber una membrana donde va a haber un ligamento que se llama el tiroideo. Y esta elevación que voy a identificar aquí corresponde a la prominencia laríngea. El cartílago tiroideo va a tener 2 láminas y esas láminas se unen en la parte media y esta prominencia laríngea es lo que conocemos con el nombre de manzana de Adán. Bueno, entonces vamos hacia una vista posterior. Entonces aquí tenemos la vista posterior. Estos músculos que estamos identificando aquí corresponden a los músculos constrictores inferiores, que son músculos que hacen parte de la faringe. Ustedes hablaban de que hay 3 pares de músculos. Entonces tenemos constrictores superiores, constrictores medios y constrictores inferiores. Y este es el nervio, que es la sinerva. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese nervio? El nervio vago, profe. El nervio vago. Muy bien. Entonces en la parte posterior, aquí,
ya tenemos los cartílagos. Entonces vamos a identificar los cartílagos, primero los impares. Cartílago epiglótico, cartílago cricoideo, que en esta parte posterior corresponde a la lámina del cartílago cricoideo. En su parte anterior era el arco del cartílago cricoideo. Este es el cartílago tiroideo con un cuerno superior, un cuerno inferior. Ahora, los cartílagos pares son cartílago aritenoideo, que son dos. En el ápex de él, los cartílagos corniculados. Y aquí va a haber un pliegue que se llama el pliegue ariepiglótico, que viene del borde lateral del cartílago epiglótico y llega al ápex del cartílago aritenoideo. Y teóricamente aquí debo de ubicar los cartílagos cuneiformes que estarían aquí. Entonces ahí tenemos los 6 cartílagos pares. En la parte posterior, esta membranita que estoy viendo acá se llama la membrana esofágica, que va a estar delimitada por los bordes mediales de los anillos traqueales. O sea que posterior a esa membrana, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué estructura? La tráquea. La No, tráquea. esa es la tráquea. O sea, posterior a la tráquea, ¿qué voy a encontrar? La faringe. La faringe estaría arriba. La faringe se continúa con un tubo muscular longitudinal que hace parte del sistema digestivo. La faringe se continúa como la tráquea. La laringe se continúa como tráquea, perdón. ¿Cómo? La faringe. Pensé que era la laringe. No, la laringe se continúa como tráquea. La faringe se continúa como ¿Esófago? el esófago. Por eso esa membrana se llama la membrana esofágica. Bueno, aquí les voy a mostrar algo. Resulta que el cartílago epiglótico, que es este, va a cubrir un espacio. Ese espacio que está acá adentro, no lo alcanzo a ver aquí, se llama la glotis. O sea, lo que está por encima de ella sería la epiglotis, por eso el cartílago epiglótico, y lo que está por debajo de ella, o sea, por acá, sería la subglotis. Estos espacios laterales que voy a identificar aquí, o sea, estos, al lado y lado, se llaman los recesos piriformes, y estos son el inicio de este tubo que tengo aquí, que se llama el esófago. Entonces, la faringe se continúa como esófago, la laringe se continúa como tráquea. ¿Estamos allí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. en una vista lateral, ustedes hablaban de algo bien interesante, que se llaman las cuerdas vocales. Resulta que las cuerdas vocales, hay un cartílago, bueno, vamos a ubicarlo así. Vamos a hacerlo así para que se entienda mejor. Aquí hay un cartílago que tiene forma de triángulo, que se llama ¿cómo?
de los cartílagos pares. ¿Cómo se llama? Tiroideo. El cartílago no, aritenoideo. Resulta que el cartílago aritenoideo, ahora vuelvo y se los muestro, va a tener dos procesos. Este proceso, el más lateral, se llama el proceso vocal. Y este que es medial, el proceso muscular. Resulta que del proceso vocal va a salir un pliegue que se orienta medialmente y se llama la cuerda vocal verdadera. Y del proceso muscular sale otro pliegue que se orienta hacia la parte anterior y medial y se llama la cuerda vocal falsa. Entonces aquí tenemos cuerda vocal falsa, cuerda vocal verdadera. Estos dos pliegues forman lo que conocemos con el nombre de la glotis. Por ende, por encima tendríamos la epiglotis, por debajo la subglotis. Por eso tengo cartílago epiglótico. Entonces, este cartílago tiene forma de hoja, el cartílago epiglótico. Como este cartílago va a estar relacionado con una estructura del sistema digestivo que se llama la lengua, bueno, también tiene que ver con el sistema respiratorio. La lengua cuando se protruye, o sea, cuando se va hacia atrás, ¿qué hace? Hace que este cartílago descienda y cuando desciende cubre todo este espacio. Por ende, el contenido de la cavidad oral se hace lateral y posterior, pasando por los recesos piriformes y continuándose hacia la parte posterior con el esófago. Por eso cuando nosotros estamos masticando no debemos hablar, porque si hablamos, como lo dijeron nuestras queridas compañeras, algo se puede ir por aquí y en esta vía solamente hay aire, y si se va algo por aquí pues va a estar dentro de la vía aérea y eso se llama un cuerpo extraño, a lo que coloquialmente le decimos el camino viejo. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a ver los... Espérate, aquí tenemos los nervios. Este es el nervio laringio, el ramo interno del nervio laringio superior, y ese sería el nervio laringio recurrente, que es una rama del nervio vago. Bueno, entonces vamos hacia la parte inferior. Bueno, venga, les muestro aquí los dos procesos. Aquí se los muestro. Estos son los procesos vocales y estos son los procesos musculares que hacen parte del cartílago aritenoideo. Este cartílago en forma de hoja es el epiglótico. En su parte inferior, él tiene forma de una hojita, eso sería el tallo, lo que vamos a ver acá. Y acá al fondo, esto se llama el peciolo. Entonces, medialmente va a haber una elevación que se llama el tubérculo epiglótico. Entonces de allí ya sigo descendiendo y voy hacia la parte inferior. Entonces aquí ya habíamos visto unas estructuras que se llaman los músculos intercostales, las costillas, y ya me voy a encontrar en la cavidad torácica. Entonces esta cavidad torácica va a estar delimitada en la parte superior por una abertura superior que corresponde
a la abertura que deja la primera costilla y en la parte inferior por este músculo que se llama como Diafragma. el diafragma. Dentro de esta cavidad vamos a tener unos órganos que se llaman los pulmones. Entonces los pulmones son estos, míralos. Vamos a tener dos pulmones, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. Estos pulmones van a estar cubiertos por un tejido epitelial de revestimiento que se llama la pleura. Entonces, la pleura o la que va a estar relacionada con la parte externa, se llama la pleura parietal y la que está adherida se llama la pleura visceral. Y entre los dos hay presencia de un líquido seroso y corresponde a un espacio que se llama la cavidad pleural. Los pulmones van a estar divididos por unas fisuras. Bueno, primero esas fisuras van a formar unos lobos. Entonces aquí tengo la fisura horizontal que en el pulmón derecho me divide el lobo superior del lobo medio y una fisura, ponemos aquí, oblicua que va a estar acá en la parte posterior que me va a delimitar el lobo inferior del lobo superior. En el caso del pulmón izquierdo, aquí voy a tener la fisura oblicua, no la alcanzo a ver acá, entonces esto sería el lobo superior y por la parte de atrás tendría el lobo inferior. Como el corazón está orientado hacia la izquierda, el pulmón izquierdo solamente tiene dos lobos. Lo que correspondería en el pulmón derecho al lobo medio, aquí en el pulmón izquierdo, corresponde a una estructura que se llama la língula. Entonces la língula es el que corresponde al lobo medio. Bueno, entonces seguimos un poco más abajo. La laringe se continúa ¿cómo? ¿Con qué estructura? La laringe se continúa ¿cómo? Con la Tráquea. tráquea. La tráquea. Con la tráquea. Y la faringe Con el esófago. Con el esófago. con el esófago. Listo. Resulta que la tráquea es esta estructura que está conformada por anillos traqueales que pueden variar entre 11 y 16 y entre ellos van a estar unos ligamentos que se llaman los ligamentos anulares. Resulta que la tráquea se va a bifurcar en dos y esa bifurcación corresponde a los bronquios principales, el derecho, el izquierdo. El bronquio principal derecho, aquí lo vemos, es más corto. O sea, si hiciéramos aquí un cortecito, mira lo que es más corto y vertical, y el izquierdo es más largo y horizontal. Entre la bifurcación de la tráquea en bronquios principales hay un cartílago que lo vemos aquí, que parece un calzoncillo, ¿sí lo ven? ¿Sí lo ves? Sí, profe. Para el calzoncillo de Superman. Este cartílago se llama la carina y es el que permite la bifurcación de la tráquea en dos bronquios principales, derecho e izquierdo. Estos bronquios, a su vez, van a subdividirse en bronquios lobares. ¿Cuántos lobos tiene el pulmón derecho? 3. ¿Cuáles son? El superior,
El medio y el El inferior. lateral. Entonces tenemos aquí pulmón derecho. Va a tener 3 lobos. Superior, el medio y el inferior. ¿Y el pulmón izquierdo cuántos va a tener? Dos, solo el superior y el inferior. Va a tener el superior y va a tener el inferior. Entonces, si eso es así, ¿cuántos bronquios lobares va a tener el pulmón derecho? 10. ¿Cuántos bronquios lobares? ¿Cuántos lobos tiene el pulmón derecho? Tiene 3. 3. Entonces, ¿cuántos bronquios lobares va a tener? 3. 3. Entonces, bronquio lobar superior, bronquio lobar medio, bronquio lobar inferior. ¿Cuántos bronquios lobares va a tener el pulmón izquierdo? 2. 2. Bronquio lobar superior y bronquio lobar inferior. A su vez, los bronquios lobares se van a subdividir en unos bronquios más pequeños. Entonces aquí les voy a mostrar. Estos son los bronquios lobares. Mira, es el del izquierdo, superior e inferior. Aquí tendríamos el superior, aquí tendríamos el... De aquí salen los dos, sino que la imagen no me los muestra bien, pero tendríamos el inferior y el medio. A su vez, esos bronquios lobares se van a subdividir en bronquios segmentales, que para el pulmón derecho van a ser 10, para el izquierdo van a ser 8 o 9, dependiendo de pues, la nomenclatura. ¿Listo? ¿Hasta allí vamos bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Aquí, por ejemplo, les estoy señalando el bronquio principal izquierdo. Aquí me muestra, aquí hay un corte. Los bronquios lobares, míralos. El bronquio principal derecho, aquí con un corte. Los bronquios segmentales, míralos, ¿sí ven que son los pequeñitos? Aquí con un corte. Aquí vemos la tráquea. Aquí vemos la tráquea. Listo. Bueno. Permítame. Bueno, chicos, entonces aquí lo que tenemos, mira, estamos mostrando. Esto es la parte posterior. Mira la membrana que les indicaba hace un momento. Esta sería la tráquea, perdón. Aquí tendría qué estructura. La carina. La carina, muy bien. Y estas dos estructuras, esta que va hacia la izquierda y esta que va hacia la derecha, serían Los bronquios. Los bronquios. los bronquios ¿qué? Primarios. Principales. Listo. Entonces, mira, este es el pulmón izquierdo. Yo disminuyo aquí un poco de tamaño. Aquí tenemos el lobo superior, que sería este. Y este sería el lobo inferior. Hacia la parte anterior, esta saliente que les había mostrado, que es la língula. Entonces vamos aquí a disecar, vamos a quitar las estructuras.
Pintémoslas. Tenemos aquí los vasos sanguíneos. Vamos a dejar solamente un lado para que podamos entender de manera adecuada. Bueno, entonces mira, aquí tenemos, esto sería la tráquea, la carina y los bronquios principales. Entonces mira, los bronquios principales, cómo se subdividen en bronquios lobares. Bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior. Y a su vez, estos bronquios lobares se van a subdividir en estas ramificaciones que vemos acá, que son los bronquios segmentales. Entonces, los bronquios, en relación con los pulmones, estos últimos, en la parte superior, a esto se le llama el ápex. En la parte inferior, aquí tengo la cara diafragmática. ¿Por qué le decimos diafragmática? Porque está relacionada con el diafragma, o sea, descansan sobre el diafragma. Y los bronquios segmentales, que están relacionados con la base o con la cara diafragmática del pulmón, se le llaman basales. Por ende, la parte más ventilada de los pulmones es la parte basal, la parte inferior. Acá. Esta es la parte más ventilada. En la parte interna, acá los pulmones van a presentar esta estructura que señala acá, que se llama la raíz del pulmón. Y en esta raíz del pulmón yo voy a tener la entrada de lo que es el bronquio principal y también la entrada de vasos sanguíneos, que van a ser las arterias pulmonares, van a salir las venas pulmonares y voy a tener los nodos linfáticos presentes en esta región. ¿Listo?